es un paso más en fortalecer la institucionalidad del país. Un sector como educación, que maneja un presupuesto de casi 30.000 millones de soles y es responsable de más de 70.000 instituciones educativas solo en la educación básica, en más de 1.800 distritos a lo largo de todo el país, de todo el Perú, no puede estar exento de múltiples dificultades y de múltiples problemas. Aquí hemos venido a dejar claramente el mensaje de que combatiremos con intensidad cualquier atisbo de corrupción. La corrupción es un lastre para el país. La corrupción es una gran frustración y es responsabilidad de todos y mía combatirla. Pero déjeme, señora presidenta, abundar un poco más en el tema de corrupción. Dado que el sector educación gestiona una parte muy importante del presupuesto nacional, es vital que se implementen mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas en el marco de las acciones de prevención y lucha frontal con la corrupción. Y es así que desde el Ministerio de Educación se han detectado y se han denunciado hechos irregulares que atentan contra los derechos fundamentales y los principios de ética pública, tanto a nivel institucional como a nivel de nuestros funcionarios. Durante este año 2016, y eso quiero ponerlo como ejemplo simplemente, a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación se han interpuesto 14 denuncias de anticorrupción, entre las cuales tenemos denuncias por delitos de peculado, negociación incompatible, concusión, entre otras, tanto en UGELes como en órganos dependientes del Minedu. Aquí se ha presentado una denuncia con relación a unas estafas que se habrían cometido contra funcionarios municipales y regionales. Y al respecto de esa denuncia, yo quisiera hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, el 2 de septiembre, hace 3 meses, el Programa Nacional de Infraestructura, el PRONIET, remitió a todos los gobiernos regionales y a la Asociación de Municipalidades del Perú sendos oficios en los que se precisaba el nombre de los funcionarios a cargo de las coordinaciones correspondientes al financiamiento de proyectos y sus transferencias, enfatizando en esa comunicación que dichos trámites no suponen jamás ningún costo alguno para los gobiernos locales. Y se puso a disposición del público las líneas gratuitas para hacer denuncias de corrupción. Esto es consistente con lo que mencionaron varios congresistas, que efectivamente nosotros teníamos denuncias, ¿no?, de alcaldes y de autoridades locales que decían, me han pedido plata, ¿no?, para que me den una transferencia. Y siempre nosotros, inclusive algunos congresistas de aquí de la República que me mencionaban esas denuncias, decían, pero necesitamos que alguien tome el paso adelante y dé una denuncia, no nos diga solamente esto me ha pasado, ¿no?, sino que nos diga, bueno, ¿qué alcalde, en qué localidad ha pasado esto? Y lamentablemente nunca teníamos o un contratista o un alcalde o un intermediario que saliera y dijera, efectivamente esto está pasando en este sitio. No teníamos ninguna denuncia concreta. Felizmente, y quizás como consecuencia ya de que se hizo más público la existencia de este tipo de estafas, una persona se acercó al ministerio, dio una primera revelación y a partir de eso, los funcionarios del ministerio y la Procuraduría del ministerio empezaron a hacer indagaciones preliminares y efectivamente encontraron un conjunto de evidencias que mostraban que habían personas que no pertenecían al Ministerio de Educación, pero que lograban entrar al Ministerio de Educación, simulaban convenios falsos, incluso con firmas mías falsas, y engañaban a los alcaldes. Eran testaferros. Uno de ellos sí efectivamente es un exfuncionario del Ministerio de Educación, el resto no, y estas personas efectivamente engañaban a alcaldes o contratistas, le decían, necesitamos que nos des recursos, que nos des ese 3-5%, y les hacían firmar un convenio falso. Yo tuve una reunión con la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Príncipe, el 16 de noviembre,
para explorar cuál era el mejor mecanismo para hacer esta denuncia, si era mejor ir de frente a través de un procurador anticorrupción o ir a través de la Procuraduría del propio Ministerio. La decisión que se tomó fue que, en conjunto con los distintos procuradores de la oficina de la doctora Príncipe, que era mejor que esa acción la iniciara la misma Procuraduría del Ministerio. Y así, la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de Educación interpuso el martes 22 de noviembre en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos contra la Corrupción de Funcionarios de Lima una denuncia penal contra 7 personas por presunta estafa y tráfico de influencias, entre ellos el congresista juvenal Sabino Silva Díaz, el exfuncionario Ítalo Salazar y la mayor parte de nombres que se presentaron aquí. Esos son los mismos hechos en ese sentido, por eso también me preguntaban si el director de Proñet seguía trabajando. El señor Canales fue parte del equipo que hizo toda la exploración para poder tener la evidencia suficiente para que se pudiera hacer la denuncia ante la Fiscalía. Y si me permite, señora Presidenta, nosotros justamente no queríamos informar a la opinión pública de esto y en fecha 27 de noviembre, en varios diarios de circulación nacional, publicamos, y esto ya no es que yo no lo planteé al inicio de mi exposición porque simplemente no era parte del pliego interpelatorio, pero publicamos ese día un comunicado en el que decíamos: el Ministerio de Educación alerta a autoridades locales por posibles estafas en financiamiento y construcción de escuelas. Y describíamos justamente lo mismo que yo acabo de leer para que los alcaldes estuvieran alertas. Quienes han sido acusados por la Procuraduría Adjunta del Ministerio de Educación han sido acusados de haber solicitado dinero a funcionarios de gobiernos locales y regionales a cambio de conseguirles supuestas transferencias para que puedan financiar proyectos de inversión. Y esto efectivamente fue publicado en un periódico. A cambio de conseguirles estas supuestas transferencias, les exigían un pago adelantado de entre 3 y 5% del monto requerido. Cuando estos falsos funcionarios recibían ese adelanto, respondían luego que la transferencia se concretaría en próximos convenios y mostraban documentos con firmas, vistos y sellos falsos del Ministerio de Educación, ¿no? Documentos fraguados que yo mismo he visto. Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de su Procuraduría, ha solicitado a la Fiscalía que se investigue el caso y se formulen las denuncias penales correspondientes, con la intención que se sancione a todos aquellos que resulten responsables de este delito en prejuicio del Estado y de la reputación del Ministerio. Finalmente, relacionado también a este caso, el Proñet denunció penalmente contra quienes resulten responsables de crear falsos correos electrónicos y falsos diálogos de WhatsApp a nombre de la Dirección Ejecutiva del Proñet, falsos diálogos que efectivamente hemos visto en la pantalla, que se utilizaban para estafar a las autoridades subnacionales con irregulares trámites de financiamiento de obras educativas. Esta denuncia penal fue formulada el 1 de diciembre de 2016 ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú para que se inicien las investigaciones respectivas. Utilizando distintas cuentas que ustedes han visto también que ustedes vieron en lo que se presentó aquí, cuentas de Gmail, se estaban utilizando, se informó que se estaban utilizando correos falsos, además cuentas de WhatsApp falsas que no le pertenecen a la Dirección Ejecutiva del Proñet, ni han sido autorizadas para su creación, por lo que se procedió de inmediato a formular la denuncia penal al causar un prejuicio moral y además dañar la imagen institucional del Programa Nacional de Infraestructura. Durante mi gestión y con un enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción, hemos trabajado además en fortalecer todos los mecanismos que permitan mejorar la gestión y con ello garantizar los derechos fundamentales de los estudiantes del país. En atención al expuesto, en mayo del 2015 se implementó el Servicio de Defensa de los Derechos de los Usuarios del Sistema Educativo del Ministerio como un mecanismo de protección de los derechos de los usuarios que promueve la adopción de acciones que permitan que las distintas instancias, ministerios, direcciones regionales y UGELes puedan brindar sus servicios de manera eficiente, eficaz y moderna.
Esas defensorías del usuario se encargan de canalizar los casos puestos de su conocimiento sobre presuntas situaciones que vulneren los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Entre el 11 de mayo del 2015 y el 31 de julio del 2016, en un lapso de 1 año y 2 meses, se han recibido 4.800 casos sobre presunta vulneración de derechos de los usuarios y a la fecha se han solucionado más de 80% de esos casos. Pero pese a todos los esfuerzos que hacemos para sancionar con prontitud y firmeza los casos de corrupción, así como para promover las denuncias ciudadanas y atenderlas, todos estos esfuerzos son aún insuficientes. La denuncia de un potencial desvío de fondos por parte de proveedores, que ha sido debatida aquí, nos provocan el máximo rechazo, ya sea ese episodio o cualquier otro episodio de corrupción. Quiero mencionar también, señora Presidenta, que como se ha mencionado durante el debate, la exfuncionaria Vilca Tasaico, sindicada como responsable de este caso específico que se ha discutido durante esta tarde, tiene una larga trayectoria en el sector público, habiendo laborado ininterrumpidamente en distintos puestos de jefatura desde el año 97, pasando por 6 administraciones de gobierno. Vilca Tasaico llegó a nuestra gestión con las recomendaciones de funcionarios de distintos gobiernos, siendo gerente público de Servir desde el 2011 y cumpliendo adecuadamente el perfil técnico del puesto. Su labor le permitió ser escogida para liderar la Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio de Educación y debido a su experiencia y a su trabajo se ganó la confianza de la institución. Sin embargo, con los elementos que tenemos hoy día, siento que esta persona ha traicionado mi confianza, porque este tipo de actos empañan el accionar del sector, golpean la moral de un equipo de trabajo comprometido, pero al mismo tiempo nos muestra lo vital que resulta tener mecanismos de control eficaces, tanto a nivel institucional como a nivel del Congreso. Por eso fue que además actuamos de inmediato, aceptando su renuncia y pidiendo inmediatamente la actuación de la Contraloría y de la Procuraduría del Ministerio. La corrupción, señora Presidenta, es un mal que necesitamos enfrentar y erradicar, pero no solo de manera reactiva, denunciando una vez detectados los hechos y a los corruptos, sino que necesitamos crear conciencia que la corrupción es un flagelo contra el que tenemos que luchar. Y no significa que no tendremos nunca ningún corrupto cerca, sino que si se rompe la confianza, si el funcionario obra mal, es denunciado, es sancionado y es separado de la administración pública. Pero que a pesar de eso, el trabajo no puede parar y necesitamos ejecutar todas las acciones de prevención necesarias. La corrupción, señora Presidenta, no solamente es un mal uso de recursos públicos, no es solamente no destinar los escasos recursos que tenemos para la educación de nuestros niños. La corrupción, además, daña la moral de nuestros equipos. La corrupción, además, le quita prestigio, ¿no?, a las instituciones públicas. La corrupción, además, siendo nosotros el sector educación, es algo que tenemos que erradicar porque toda la acción del aparato educativo, desde el profesor hasta el trabajador administrativo, hasta el funcionario del Ministerio de Educación, incluyendo a todos los que estamos en la función pública, es parte del proceso educativo. No que exista corrupción es un pésimo ejemplo para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes. Entonces la corrupción no solamente es el tema de ese dinero mal habido, la corrupción es además un flagelo, ¿no?, que perjudica todo el proceso educativo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Yo quiero pasar, señora Presidenta, a otro tema fundamental que ha sido mencionado por varios de nuestros congresistas. Quiero pasar a otro tema ligado a la educación misma, y que son los maestros. El proceso de reforma educativa en el cual estamos embarcados y en el cual vemos que hay ya algunas evidencias de pequeñas mejoras, ¿no?, de mejoras que nos muestran que estamos en el camino correcto, pero que estamos muy lejos todavía de donde debemos estar. Son reformas que requieren que trabajemos en un conjunto de temas, en la ampliación de un conjunto de programas pedagógicos, en la mejora de la infraestructura, en la mejora de gestión de nuestras escuelas. Pero si hay un elemento que es absolutamente fundamental y que es el consenso
a nivel internacional, a nivel de toda la literatura académica, a nivel de quienes hacen política pública en educación. Si hay un consenso, un solo consenso, es que el maestro es el elemento fundamental y que la calidad de la educación de un país depende de la calidad de sus docentes. Desde el 2013 se han venido implementando medidas orientadas a la mejora de los salarios docentes, lográndose un salario nominal promedio mensual que alcance un crecimiento acumulado, alcanzado ya un crecimiento acumulado de más del 40% en los últimos 3 años, un 9% anual. Ello ha sido posible debido a medidas como la implementación de nuevas asignaciones temporales por tipo, cargo y ubicación de la institución educativa donde el docente presta servicios, por el incremento de la jornada laboral para profesores de secundaria. Sí hemos tenido un incremento de horas, pero de horas pagadas, pero tenemos que continuar todavía con ese proceso. Se amplió el alcance de la asignación por BRAEM, aunque sabemos que existe un problema con 2 provincias en el Cusco. Se creó e implementó el bono de atracción docente, se incorporó a los docentes contratados para que ellos también puedan recibir distintos tipos de bonos. Estos incrementos son importantes, pero evidentemente insuficientes, por lo que es necesario continuar con dichas medidas, asegurando que los docentes puedan tener salarios competitivos en el futuro. Ese es un compromiso del gobierno y en eso viene trabajando el sector. Nosotros hemos ya culminado y aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial. Ese proyecto de ley nos va a permitir, entre otras cosas, poder cumplir con la promesa de llegar a un salario piso de 2.000 soles en el año 2018. Este proyecto de ley nos va a permitir incrementar en el 2017 el salario docente en todas las escalas, pero de tal manera que el mínimo sea 1.750 soles. El 2018 también habría un incremento en todas las escalas, pero el mínimo sería de 2.000 soles. Estos cambios en la Ley de Reforma Magisterial, y los quiero detallar, señora Presidenta, porque es realmente un elemento fundamental de la reforma educativa, es que introduce algunos cambios en la estructura de la carrera pública magisterial. Un tema que creemos que es muy importante es reducir el tiempo de permanencia requerido para alcanzar la escala más alta. Ahora es 31 años. Queremos que eso se reduzca a 20 años. Que los buenos profesores puedan ascender más rápido. No hay seguridad en el ascenso, porque la carrera pública magisterial hoy día es meritocrática. Depende de tu talento, depende de tu desempeño, depende de tu esfuerzo. Pero el profesor talentoso puede tener oportunidades de ascenso más rápidas, cada 3 años en vez de cada 5 años. Entonces, un profesor talentoso puede ascender más rápido. Se propone también incrementar la remuneración íntegra mensual y reducir el ratio entre las escalas a fin de facilitar la capacidad del sistema para retener a los profesores con mayor motivación intrínseca para ejercer la docencia. Se propone también incrementar el periodo de permanencia en los cargos de gestión institucional a 4 años y no 3 años, como es ahora, para que el docente cuente con el tiempo adecuado para implementar las acciones trazadas como parte de su gestión, como por ejemplo si es director de una escuela. Se plantea también que los docentes desde la tercera escala magisterial puedan participar en los concursos de acceso a cargos directivos. Ahora es la 4ª categoría. Y queremos hacerlo desde la tercera categoría porque existen profesores jóvenes, muy talentosos, que pueden tener las capacidades para ser un buen director de escuela y podemos darle esa oportunidad antes en sus carreras. Y también quiero mencionar que se propone incrementar de manera progresiva la jornada de trabajo a fin de reconocer el esfuerzo que realizan los docentes fuera del aula, pero con permanencia en la institución educativa. Tenemos que reconocer ese trabajo que hacen muchos docentes fuera del aula, pero dentro de la escuela, en tutoría, en evaluación, en actividades extracurriculares, en discusión con los padres de familia, en trabajo conjunto con otros profesores de la escuela. Cosas que muchos de los buenos profesores hacen, pero no necesariamente hoy día es un trabajo que está remunerado. En ese sentido sí queremos un incremento de la jornada de trabajo, pero que no implique un aumento de la jornada lectiva en términos de horas en el aula. Esto, señora Presidenta, tiene que ir
acompañado de un proceso de capacitación de nuestros docentes completamente distinto al que hemos tenido hasta ahora. Y el trabajo que estamos haciendo en este momento es asegurarnos que con la información que tenemos podemos tener taxonomías de distintos tipos de escuelas. Sabemos que hay un 15% de escuelas, por ejemplo, usualmente urbanas, que tienen varios profesores que son de la tercera, cuarta o quinta escala, o profesores que le ha ido bien en sus evaluaciones. Mientras que por otro lado, sabemos que hay escuelas, y son la mayoría, lamentablemente, que tienen solamente profesores de primera escala y profesores contratados. Entonces, el tipo de soporte en términos de capacitación que requieren esos dos tipos de escuelas es completamente distinto. Hay unas escuelas en las cuales el director puede ser el acompañante pedagógico del resto de profesores, o esos profesores pueden trabajar en grupos de trabajo, en grupos de interaprendizaje, y ellos mismos trabajar el programa pedagógico de su escuela. En cambio, las otras escuelas que tienen profesores con menores niveles de rendimiento, menor calificación, sí necesitan más apoyo externo en términos de capacitación y acompañamiento pedagógico. Entonces, queremos en ese sentido ajustar la política de capacitación de nuestros docentes de tal manera que, por un lado, los vamos remunerando más poco a poco, no al ritmo que quisiéramos porque tenemos una restricción fiscal, pero al mismo tiempo tenemos que capacitarlos para poderles exigir más a nuestros docentes. Quiero mencionar en relación a la educación básica, señora presidenta, un par de temas que han sido mencionados. Hay muchos temas que podemos mencionar, pero dos temas que han mencionado un par de algunos congresistas se relacionan a la educación intercultural bilingüe y a las deficiencias de nuestra educación rural, ¿no? En relación a la educación intercultural bilingüe, en julio del 2016 se aprobó, después de mucho tiempo, la Política Nacional de IB, que tiene como finalidad garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad. Y ya se cuenta con el plan, ya la política ya estaba, ahora ya tenemos el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, fruto de un consenso de múltiples actores, incluyendo organizaciones indígenas. Y esa constituye la herramienta de gestión para poder implementar la política de IB durante los próximos 6 años. A la fecha, tenemos 1.200.000 estudiantes que asisten a escuelas intercultural bilingües y reciben materiales educativos en lenguas originarias, en castellano y en muchos casos castellano como segunda lengua, así como también reciben la enseñanza en la lengua originaria. Sus docentes han sido atendidos en los últimos 3 años con alguna intervención de la estrategia de acompañamiento pedagógico en redes educativas. Contamos con 88.000 docentes en esas escuelas, pero de esos 38.000 cuentan con un nivel básico de manejo de la lengua originaria y 16.000 cuentan con un nivel intermedio avanzado. Entonces, eso nos muestra, de los 88.000, una parte, digamos, unos 50.000 tienen un manejo de la lengua originaria, pero un 30.000 no. Entonces, todavía tenemos un déficit importante en docentes e IB en nuestras escuelas. Finalmente, en lo que sí hemos avanzado en educación intercultural bilingüe, en lo que se refiere al aspecto educativo, es en lo que se refiere a materiales, ya que contamos actualmente con textos en 19 lenguas originarias. El otro punto que quería mencionar era de cómo estamos enfrentando las inmensas brechas que todavía tenemos en educación rural, brechas que todavía, lamentablemente, no se están cerrando. Pero sí estamos interviniendo, conociendo y interiorizando que tenemos estas grandes brechas. La expansión del acceso a educación inicial. Existe evidencia contundente que el desarrollo temprano de los estudiantes en la educación inicial garantiza un mejor rendimiento en los siguientes niveles de su educación. Por eso hemos desplegado esfuerzos en esta línea y en los últimos años hemos incrementado el acceso a educación inicial en zonas rurales de 76% el 2013 a 84% el 2015. Ese incremento en el acceso a la educación inicial es una de los más altos incrementos en la cobertura que se ha visto en América Latina. Pero obviamente todavía estamos lejos de donde debemos estar. Hay un incremento en la cobertura, pero todavía tenemos muchos problemas de calidad en esa cobertura. Las escuelas nuevas sí son colegios nuevos de educación inicial, pero mucha de nuestra cobertura todavía son pronoeis que no tienen necesariamente una maestra. Con unos 20, 25 puntos son pronoeis que deben ser eventualmente reemplazados por escuelas de educación inicial.
Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas a través del acompañamiento pedagógico a docentes multigrado. Esa es otra intervención. Actualmente esta alcanza el 44% de docentes rurales. Tenemos los incentivos a docentes. En el año 2015 se incrementó la asignación a los docentes que desempeñan funciones en las zonas de mayor dispersión. Así, el bono ruralidad se incrementó de 200 a 500 soles. Además, los concursos de acceso a la carrera docente han privilegiado el acceso a plazas en áreas rurales. Ahora, tenemos que ser conscientes que ese bono de 500 soles en algunas zonas del Perú puede ser suficiente para atraer a que profesores vayan a esas localidades, pero en otras zonas más alejadas del Perú ni siquiera esos 500 soles pueden ser un incentivo adecuado. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de las escuelas multigrado. Por primera vez, el Ministerio ha desarrollado materiales y una metodología especializada para escuelas multigrado. Tenemos un fortalecimiento de la secundaria rural, donde tenemos déficits muy grandes. Se han desarrollado y multiplicado modelos para la secundaria rural, estamos con la secundaria en alternancia y los internados. Sin embargo, el número de internados que tenemos en el Perú es extremadamente bajo y es la única solución que nosotros podemos tener para darle una secundaria rural decente a nuestros niños. En este presupuesto hemos aprobado una partida para poder trabajar con organizaciones sin fines de lucro que nos permitan administrar de manera adecuada escuelas de alternancia y escuelas internadas en las zonas, en la selva y en las zonas rurales de la sierra. Yo quiero antes de acabar con el tema de la educación básica, señora Presidenta, yo no quiero hablar de la prueba PISA, yo creo que hemos hablado mucho de la descripción de los resultados. Yo solamente quiero hablar de cuál es el significado de lo que estamos viendo. Yo creo que el significado de ver que somos un país que está mejorando, el significado de ver que somos el país que más ha mejorado en América Latina, en todas las áreas, en ciencias, en matemáticas y en comunicaciones, y ser de los países que más ha crecido a nivel mundial, simplemente lo que nos debe dar es esperanza y optimismo. Esperanza y optimismo de que efectivamente estamos en la ruta correcta, estamos muy lejos todavía de donde debemos estar, en donde mejor estamos es en matemáticas, donde estamos en un puesto 61 de 70, pero obviamente no podemos estar contentos con eso. Con lo que podemos estar contentos es con la ruta que tenemos trazada, con que estamos cambiando en la dirección, mejorando y estamos yendo en la dirección adecuada y estar satisfechos que nuestros maestros están haciendo un buen trabajo, que tenemos que seguir apostando por ellos y podemos darle un mensaje de optimismo y de esperanza a nuestros padres de familia de que poco a poco seguimos avanzando en mejorar la calidad de la educación que reciben sus hijos. Quiero antes de pasar al tema de los panamericanos y otros temas ligados al deporte que fueron parte también del pliego interpelatorio, solamente hacer una aclaración de un tema más administrativo y presupuestal, pero que ha surgido varias veces, que es el tema de las consultorías. No se han dedicado 858 millones de soles a consultorías, no se están poniendo esa cantidad de recursos en nuestro presupuesto. Debido a limitaciones del sistema de información financiera, inicialmente se programaron bajo ese rubro recursos que eran para atender conceptos completamente ajenos al rubro de consultoría, como es el caso de convenios con el Instituto Nacional de Estadística para las evaluaciones de estudiantes y docentes, transferencias a universidades públicas, transferencias a gobiernos regionales para el desarrollo de intervenciones pedagógicas. Estas intervenciones pedagógicas, por ejemplo, incluyen los colegios de jornada escolar completa. Y ahí en esas transferencias están todos los contratos CAS que se tienen que hacer para los psicólogos, para los tutores, para asistentes administrativos que tienen ahora los colegios de jornada escolar completas. Está muy lejos, digamos, esos trabajadores de poderse considerar como consultores. Felizmente, este problema se ha solucionado durante la discusión de la Ley de Presupuesto del 2017 en coordinación con la Comisión de Presupuesto del Congreso, lográndose una clasificación presupuestal adecuada de los recursos programados en este rubro. Así, el presupuesto aprobado en la Ley
el presupuesto aprobado en la ley del 2017 para consultorías del Ministerio de Educación alcanza los 22.4 millones de soles, lo que representa el 0.02% del presupuesto del Ministerio. Este presupuesto de consultorías, esos 22 millones, están destinados mayoritariamente a financiar estudios de preinversión, acciones de supervisión de obras y el desarrollo de instrumentos para evaluación de desempeño de docentes y logros de aprendizaje. El resto de recursos, los otros 800 millones de soles, han sido ya reclasificados correctamente gracias a ese trabajo conjunto que se hizo con la Comisión de Presupuesto. Quiero pasar, si me autoriza, señora Presidenta, al tema de los Panamericanos, que han habido varias preguntas sobre ese tema. Estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son un compromiso nacional, es un evento importantísimo en el continente americano y se advierte la trascendental responsabilidad del país al haber asumido el compromiso de realizar un evento con el nivel de calidad y excelencia que las normas deportivas internacionales exigen. Ese certamen deportivo brinda la oportunidad para el país y para Lima de obtener un legado para su sociedad. Implica asumir y enfrentar desafíos impulsando el desarrollo deportivo, la inversión pública y la inversión privada. Nos permiten integrar el deporte y la actividad física a la vida de nuestros ciudadanos y estudiantes como elemento que aleja a la juventud de la delincuencia y de las drogas. Coloca a Lima y al país en el centro de la atención deportiva internacional como ciudad moderna y capaz de organizar eventos de alto nivel. Y estos Juegos tendrán no solo un impacto deportivo, sino además sobre el turismo, el comercio y la generación de empleo. Se pregunta si estamos a tiempo, y ahí debo señalar que, tal como ya hemos mencionado, estamos a tiempo. Actualmente hemos reducido la inversión haciendo algunos ajustes en los escenarios deportivos, modificando la estructura de cuáles son los deportes que se juegan en las distintas instalaciones, con lo cual un polideportivo que estaba considerado en el plan maestro y cuyo valor estimado estaba en alrededor de 214 millones de soles, se ha visto por conveniente no ejecutarlo, ¿no? Y optimizar el uso del resto de escenarios. Asimismo, han habido rediseños en los términos, en los planos y en la estructura de la vía panamericana que nos permita optimizar y reducir el costo de ejecución de dicha obra. Asimismo, se consolidarán en algunas instalaciones algunos deportes de tal manera que podamos utilizar nuestra infraestructura de la manera más eficiente posible. Pero para llevar adelante todos los procesos que se van a necesitar durante los próximos años, se solicitó a esta representación nacional otorgar facultades para regular en esta materia y el Congreso tuvo a bien otorgarlas. Con lo cual el compromiso de país de llevar adelante este evento sigue siendo un tema de interés nacional y que no distingue entre todos los peruanos cuando se trata de apoyar temas como la educación y el deporte. Se establece así un marco normativo que va a facilitar el proceso de inversión, de inversión y de otras actividades en el marco de la preparación y el desarrollo de los Juegos. Es así que tenemos el deber de realizar de la forma más transparente y de mano de la normativa vigente los procesos de contratación a que hubiera lugar. El decreto legislativo que ha emitido el Poder Ejecutivo en esta materia contempla diversos mecanismos para ejecutar los distintos proyectos de inversión, así como adquisición de bienes y servicios necesarios para la organización del evento, trabajando de una manera muy cercana con la Contraloría General de la República. No existirán procesos a dedo, como alguna vez se ha mencionado. El decreto legislativo permite hacer obras cumpliendo la ley y todos los requerimientos técnicos, pero nos permite hacer las cosas de manera más acelerada. Los mecanismos que se contemplan son los siguientes: son la modalidad de contratación de Estado a Estado para la gestión y provisión de todas las prestaciones necesarias para la realización de los Juegos, precisando que la contratación de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional. Aquí, conforme le señala el decreto legislativo, uno de los requisitos es realizar una indagación de mercado, inclusive para el trabajo de gobierno a gobierno. La misma indagación que se elaboró en coordinación con la Contraloría General de la República. Y por ese fin se ha solicitado a los gobiernos de Canadá, Gran Bretaña, México y Brasil, por ser los últimos en ejecutar juegos de carácter olímpico, propuestas de cómo es que esos gobiernos podrían ayudarnos, ¿no?, en estos procesos.
Segundo, se plantea la celebración de convenios de encargo del procedimiento de selección con organismos internacionales para los procesos de contratación de los servicios de consultoría, consultoría de obras y ejecución de obras de proyectos de inversión pública en infraestructura. Los contratos serán firmados siempre por el proyecto especial. El organismo internacional solo se encarga del proceso de selección bajo sus propias normas y se evitan los plazos de las impugnaciones que usualmente reducen el tiempo de la adjudicación. Y en tercer lugar, se permite la celebración de convenios de administración de recursos con organismos internacionales para bienes y servicios. A efectos de dotar de la mayor seguridad, eficiencia y transparencia, la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias, ha designado un equipo técnico que acompañará todo el proceso de los Juegos Panamericanos. Quería, por otro lado, señora Presidenta, mencionar el tema de nuestros deportistas. Nosotros, en los últimos años, han habido un incremento importante en el apoyo al deporte a través de apoyo directo a las federaciones deportivas y a los deportistas. Así, entre el 2006 y el 2011, los montos de apoyo oscilaban entre 8 y 10 millones de soles al año. Ahora nosotros estamos llegando a más de 62 millones de soles en el año 2016, juntando las subvenciones a las federaciones deportivas nacionales y las subvenciones directas a los deportistas. Estos últimos se realizan a través del programa de apoyo al deportista, que garantiza el apoyo integral al deportista de alto rendimiento a través de un sistema de acciones que facilite el cumplimiento de su preparación deportiva. Respecto al apoyo económico, este se otorga directamente a las cuentas de los deportistas y no está sujeto a rendición de cuentas. Los montos dependen de los planes de entrenamiento. El uso de los recursos depende de los planes de entrenamiento de los deportistas y dependen del nivel deportivo en el que se encuentran y varía entre los 600 y los 4.000 soles mensuales. Por otro lado, nosotros hemos incrementado también las subvenciones económicas otorgadas a las federaciones deportivas nacionales para el pago a técnicos calificados, para la organización y participación de eventos deportivos, para la organización de eventos deportivos internacionales y la participación de seleccionados nacionales en eventos internacionales, adquisición de material deportivo, capacitación de agentes deportivos. Nosotros hemos tenido durante los últimos 18 meses 3 reuniones con las federaciones nacionales. Y en estas reuniones con las federaciones nacionales, un tema que hemos enfatizado es la necesidad que las federaciones tengan un mejor proceso, mejores mecanismos de gestión, porque en la medida de que las federaciones nacionales reciban recursos públicos que quisiéramos que se incrementen justamente para que ellos mismos puedan trabajar mejor con sus deportistas, es esencial que estas federaciones puedan rendir cuentas apropiadamente, puedan manejar de manera apropiada recursos públicos. Este trabajo está contando de los últimos meses con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está apoyando en el trabajo de los planes de preparación de atletas de las distintas federaciones. Quería mencionar 2 temas más, si me permite, señora Presidenta. Un tema que también se ha mencionado es el tema de las universidades. Se ha mencionado que hay algunas universidades públicas que están en huelga. Y yo quiero mencionar 2 temas ahí. Nosotros hemos tenido una reunión con la FENDUP, hemos tenido varias, en mi persona, yo he tenido una reunión el día de ayer en la que se aprobó la instalación de una mesa de trabajo para poder, durante el próximo año, tener un espacio de diálogo y de trabajo conjunto con la FENDUP para poder continuar con el proceso, con mejoras en la reforma universitaria, tanto del aspecto de la carrera del catedrático de la universidad pública, como mejoras que se tuvieran que hacer a la legislación universitaria misma. Y tenemos entendido que hoy día se está discutiendo la suspensión o paralización de la movilización nacional. Pero en ese sentido, nosotros estamos iniciando también, señora Presidenta, trabajando con los rectores de las universidades públicas, los rectores de las universidades privadas, con los estudiantes, con los especialistas también, en un conjunto de reuniones y de diálogos que nos permiten saber, ya luego de 2 años de haber tenido una ley universitaria,
¿Qué cambios se necesitan en esa ley para una mejora en el funcionamiento de nuestras universidades? Y los distintos rectores, los estudiantes, plantean un conjunto de iniciativas y tienen un conjunto de opiniones de modificaciones que se tienen que hacer a la ley para un mejor funcionamiento de la misma. Por ejemplo, en el caso de la universidad pública está el tema de la progresividad en que los profesores a los 70 años ya no puedan ejercer un cargo directivo. Eso es algo que las universidades mismas entienden la lógica, pero es algo que se debe implementar de manera progresiva. Asimismo, se plantea que hay bonificaciones de 25 o 30 años, luteo y sepelio, que reciben los catedráticos públicos, pero que en la ley no está puesto de manera taxativa y hay distintas interpretaciones si ellos deben recibir o no esas bonificaciones. Y nosotros creemos que las deben de recibir, ¿no? Entonces, creemos de que se debería modificar la ley para que eso sea más claro. Por ejemplo, el tema de los cursos de verano, ¿no? Que es algo que también la ley no es claro, si es que los chicos pueden hacer cursos de verano y acabar su carrera más rápido. Eso es algo que también es algo que se debe plantear. Asimismo, la educación a distancia, la ley es bastante inflexible con ese tema y ahí, de alguna manera, justos han pagado por pecadores, porque efectivamente teníamos universidades de mala calidad que daban educación a distancia, pero existen universidades de excelente calidad que pueden dar educación semipresencial y es algo que se debe de regular mejor. Asimismo, se debe regular mejor el proceso de licenciamiento, porque los plazos de licenciamiento de las distintas universidades que están establecidos en este momento son plazos muy cortos y es algo que a través de modificaciones en la ley se podrían ampliar. Y finalmente existe, y eso no necesariamente tiene que ver con cambios en la ley universitaria, existe una preocupación muy grande en las universidades públicas por los extremadamente bajos niveles salariales. Nosotros, justamente en discusión y en trabajo con la Comisión de Presupuesto y trabajando con esta representación, tenemos una habilitación para poder destinar recursos adicionales a las universidades públicas para poder empezar una primera etapa de incrementos salariales para los profesores de las universidades públicas que en estos niveles tienen niveles extremadamente bajos. Finalmente, quiero mencionar el tema de infraestructura. Se han mostrado aquí ejemplos penosos, ¿no?, de déficit de infraestructura en todo el país. Y eso lo seguimos encontrando a pesar que en los últimos 3 años hemos invertido 10.000 millones de soles en infraestructura educativa. Ha permitido entregar más de 3.200 colegios en todo el país. Se ha podido entregar nuevo mobiliario y aulas prefabricadas en 5.500 colegios. Este incremento en la inversión en infraestructura educativa ha priorizado además el cierre de brechas entre zonas urbanas y rurales. En el año 2016, por ejemplo, en este año, el 65% del total de la inversión en infraestructura se destinó a mejorar los colegios rurales del país. Pero hay que notar que el 70% de nuestros locales escolares deben ser sustituidos total o parcialmente. En ese sentido, entonces, cuando uno dice se han podido entregar en los últimos años 3.200 colegios, eso parece una cifra grande, pero esa cifra lamentablemente palidece, ¿no?, dado el tamaño de la gran brecha que tenemos. Yo quiero agradecer, señora presidenta, por la oportunidad de explicar hoy día las dudas y cuestionamientos que existían sobre la gestión de todo un equipo que trabaja. Por favor, ya está terminando, congresista. Vamos a dejar que termine. Congresista, vamos a dejar que termine. Gracias, presidenta. No va a poder contestar todo. Continúe, ministro. Yo quisiera agradecer la oportunidad de explicar, ¿no?, las dudas y los cuestionamientos que existían sobre la gestión, que existen sobre la gestión de todo un equipo que trabaja día a día en Lima y en las 24 regiones del país. Un esforzado y valioso trabajo cotidiano de peruanos comprometidos para lograr resultados que hoy vemos en nuestros estudiantes. A todos esos maestros y a todos aquellos que trabajan en nuestras escuelas y en el sector, mi agradecimiento. Pero estos resultados son aún pequeños. Podríamos decir que no están a la altura del potencial y del talento que tenemos como país. Que el país que nos imaginamos para las futuras generaciones tiene sin duda mucho más logros que los que hoy día podemos mostrar. Ciertamente, podrán existir muchos desperfectos y muchas deficiencias en la gestión y haremos todo por mejorar.
Pero lo que hoy debiera interpelarnos es el fin último de la enseñanza, que es formar mejores ciudadanos para un mejor país. Estamos avanzando por la ruta correcta, mejorando nuestras escuelas públicas y privadas. Y los expertos no me dejarán mentir, en educación los resultados se ven a largo plazo. Las mejoras que hoy podemos ver son en parte el resultado del trabajo que iniciaron aquellos equipos que nos antecedieron. Pero hoy más que nunca, para lograr llevar al Perú al lugar que nos planteamos, debemos tener claro que la educación es nuestra arma. La única arma que, en vez de generar batallas, nos permite unirnos como ciudadanos. La única arma que nos va a permitir fortalecer la justicia, la paz, la democracia. La única arma para enfrentar el futuro. Eso lo saben cada uno de nuestros 500.000 maestros que trabajan diariamente en escuelas públicas y privadas en esta tarea. Por eso celebro este debate democrático que ha puesto la educación en el centro de las prioridades nacionales. Hoy tenemos la obligación que los estudiantes no pierdan la esperanza en quienes tomamos decisiones sobre su futuro. Sus logros son nuestros logros. A ellos debemos decirles que estamos trabajando para que su talento tenga un lugar, que su talento tenga un lugar asegurado en la escuela, en un aula universitaria, en el mercado laboral, un lugar en el futuro del país. Estamos trabajando para que cada una de sus trayectorias, de cada uno de esos muchachos, de cada uno de esos niños, niñas, jóvenes, sea una historia que define nuestra historia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro Jaime Saavedra.